Hoy en día, alimentar a los animales cuesta dinero. En la Edad Media, los campesinos lo hacían gratis. Sin tiendas, sin monedas, sin problema. Usaban lo que tenían a su alrededor. Cosas cotidianas que no costaban nada. Así es como mantenían alimentados a los animales sin gastar absolutamente nada. En tiempos medievales, alimentar a los animales no significaba correr a la tienda de mascotas ni pedir un saco de pienso por internet. Los campesinos dominaban el arte de dejar que la naturaleza hiciera el trabajo pesado, especialmente cuando se trataba de alimentación forestal. Los cerdos eran como aspiradoras del bosque. Soltabas un grupo de estos hociqueadores en el bosque durante el otoño y realizaban lo que los medievales llamaban panill, el acto de engordar a los cerdos con nueces caídas del bosque. Estos bulldozers porcinos removían la hojarasca con el hocico, devorando bellotas, castañas y hayucos por montones. Un solo roble maduro podía soltar hasta 300 kilos de bellotas en un buen año, suficiente para engordar a varios cerdos durante semanas sin que el campesino moviera un dedo. La versión medieval de DoorDash era literalmente servicio de la puerta al bosque, solo que los cerdos recogían su propio pedido. Muchas comunidades medievales tenían bosques específicos para los cerdos, designados en cartas locales y leyes. Estas áreas forestales se gestionaban cuidadosamente para maximizar la producción de frutos secos. Registros de una mansión inglesa muestran que valoraban más sus robledales por alimentar cerdos que por la madera, calculando que 50 robles maduros podían engordar a 30 cerdos de septiembre a noviembre sin necesidad de alimentación suplementaria. Las cabras aportaban sus habilidades de escalada al buffet forestal. Mientras los cerdos se enfocaban en el suelo, las cabras miraban hacia arriba, estirándose para alcanzar brotes tiernos de árboles, pelar cortezas y masticar hiedra que trepaba por los troncos. Sus labios flexibles les permitían arrancar con precisión pequeños trozos de vegetación entre espinas o espacios reducidos. Los campesinos medievales valoraban a las cabras en parte porque podían digerir plantas tóxicas para otros animales, como el beleño y la cicuta, que matarían a una vaca. Estos trituradores ambulantes con cuernos convertían plantas venenosas en leche, demostrando que incluso en la Edad Media existía el almuerzo gratis. El bosque medieval ofrecía bocadillos especiales que los agricultores modernos podrían pasar por alto. Los helechos jóvenes, que se desplegaban en primavera, eran consumidos con entusiasmo tanto por cabras como por cerdos. Los hongos silvestres, evitados por los humanos por temor al envenenamiento, eran consumidos sin problemas por ciertos animales con sistemas digestivos más resistentes. Incluso las agujas de pino ricas en vitamina C eran mordisqueadas por las cabras durante los meses de invierno, cuando escaseaba el alimento verde. Las vacas y ovejas preferían los bordes del bosque y los claros donde el sol fomentaba el crecimiento de pasto. Pastaban variedades silvestres de trébol, festuca y hierbas de pradera que todavía hoy se encuentran en los jardines modernos. Curiosamente, el pastoreo en el bosque ayudaba a mantener estos claros, creando paisajes forestales en mosaico que aún existen en algunas partes de Europa. Una sola vaca podía consumir más de 45 kilos de vegetación fresca al día, vegetación que el campesino no tenía que sembrar, regar ni cosechar. Los gansos eran especialistas en humedales, caminando junto a arroyos del bosque para alimentarse de semillas, plantas acuáticas y pequeños animales acuáticos. Sus picos anchos eran perfectos para filtrar raíces e invertebrados en el barro. Una bandada de gansos podía patrullar eficazmente un área en busca de semillas y bayas caídas que otros animales pasaban por alto. Los campesinos medievales simplemente apuntaban a los gansos hacia una zona prometedora y los dejaban encargarse del resto. Básicamente eran cortadoras de césped vivientes con problemas de actitud. Quizás lo más sorprendente de este sistema de alimentación forestal era su sostenibilidad. Registros muestran que algunos bosques europeos sostuvieron este tipo de crianza animal durante cientos de años consecutivos sin agotarse. Los animales dispersaban semillas con sus excrementos, podaban la vegetación a diferentes alturas y fertilizaban el suelo, todo mientras convertían productos forestales no comestibles en carne, leche y huevos para consumo humano. Lo que hacía funcionar el sistema era el calendario y la rotación. Los campesinos no soltaban a los animales al azar, seguían las estaciones y los ciclos del bosque.
Los cerdos entraban en otoño cuando caían las nueces, mientras que la primavera era mejor para el ramoneo de las cabras con el nuevo crecimiento. Esto evitaba el sobrepastoreo y permitía la regeneración del bosque. Pero el bosque era solo una pieza del rompecabezas medieval de alimentación animal. Cuando los animales regresaban de su buffet silvestre, encontraban que el hogar campesino creativo les tenía aún más comida gratis esperándolos. Cuando se trataba de alimentar animales, los hogares medievales llevaban la frase no desperdiciar, no necesitar a un nivel completamente nuevo. Mientras el bosque ofrecía una fuente de alimento gratuito para los animales, la mesa de la cocina ofrecía otra mina de oro en oportunidades nutricionales. Cada hogar medieval guardaba lo que hoy llamaríamos un balde de desperdicios, aunque para ellos era más bien una cuenta de ahorros. Estos cubos de madera o vasijas de barro se colocaban cerca del área de cocina, recolectando todo desde cáscaras de vegetales hasta cortezas de pan. Registros de la cocina de una abadía inglesa en el año 1300 muestran que ahorraban unas 400 libras de restos de comida al año, lo suficiente como para proporcionar casi el 15% de la dieta de sus cerdos sin gastar ni un centavo extra. Si hubieran existido asesores financieros medievales, habrían llamado a esto la estrategia de inversión de sobras a tocino. La jerarquía alimenticia era estricta y sensata. Los humanos comían primero, tomando las mejores partes de los alimentos. Las gallinas recibían los restos más pequeños que requerían picoteo, migas de pan, granos sueltos y fragmentos diminutos. Los cerdos recibían la mayor parte de los residuos del hogar, ya que su apetito omnívoro y su sistema digestivo fuerte podían con casi cualquier cosa. Los cerdos medievales eran básicamente trituradoras peludas con bonificación de tocino. El invierno presentaba desafíos especiales para almacenar restos. Para evitar que se congelaran, muchos hogares colocaban sus cubos de desecho cerca del hogar, donde el calor residual evitaba que se convirtieran en paletas de restos. Esta ubicación tenía además el beneficio añadido de fomentar la fermentación, que en realidad era del gusto de los cerdos. Sus papilas gustativas preferían la comida ligeramente agria. Esos cerdos medievales eran los verdaderos hipsters del fermento, preferían sus sobras con el punto justo de acidez. Los desechos lácteos se convertían en alimento premium para animales. Cuando la leche se agriaba o la mantequilla se echaba a perder, se destinaba directamente a los animales. Los subproductos de la fabricación de queso, como el suero, ofrecían un líquido rico en proteínas del que gallinas y cerdos sacaban provecho. Un manual agrícola del siglo XV recomendaba específicamente dar suero a los lechones en crecimiento para ayudarlos a desarrollar huesos fuertes. Todo un ejemplo de reciclaje medieval, sus batidos de proteína de suero venían con gruñidos de agradecimiento. Nada comestible se desperdiciaba. Los huesos de la mesa no se desechaban después de que los humanos los chupaban y les sacaban el tuétano. Esos huesos iban a los perros, que los roían aún más. Los fragmentos más pequeños de hueso luego se unían a las sobras para los cerdos, aportando calcio y minerales. Los hogares medievales llevaban un programa de reciclaje de huesos que haría llorar de emoción a cualquier influencer moderno del desperdicio cero. Los banquetes festivos humanos también daban lugar a banquetes animales. Después de una celebración en el pueblo o una rara comida abundante en carne, los animales disfrutaban días de sobras más ricas. Esto era especialmente cierto tras las matanzas de otoño, cuando los órganos y la grasa sobrante ofrecían alimentos de alta energía que ayudaban a los animales a aumentar de peso antes del invierno. La versión campesina de la economía de goteo en realidad funcionaba, las sobras de las fiestas humanas se convertían en festines animales. Algunos hogares incluso cultivaban prácticas específicas de conversión de desperdicios en alimento. La papilla que quedaba pegada al fondo de las ollas se dejaba en remojo con agua durante la noche, creando una papilla nutritiva para alimentar a las gallinas en la mañana. El pan que se había endurecido demasiado para el consumo humano se reutilizaba al remojarse en agua o jugos de cocción. Si las gallinas medievales pudieran hablar, seguramente pedirían como desayuno su papilla de ayer en remojo, con un toque de migas de pan añejo. Los campesinos medievales conocían también las preferencias de sus animales.
Las gallinas devoraban con gusto cáscaras de huevo trituradas que aportaban calcio para producir más huevos, mientras que los cerdos preferían sus comidas ligeramente fermentadas. Los gansos se peleaban por trozos de grasa, y las cabras rebuscaban entre las sobras por los fragmentos más fibrosos. Estos campesinos eran los críticos gastronómicos originales del estilo de la granja a la mesa, observando cuidadosamente qué combinaciones de sobras recibían 5 gruñidos de aprobación por parte de sus críticos porcinos. El sistema de alimentación con sobras era sorprendentemente sofisticado. Las familias a menudo mantenían cubos separados para diferentes animales, sabiendo que lo que agradaba a un cerdo no satisfacía a una gallina. Comederos especiales tallados en madera incluían divisiones para evitar la competencia por la comida, asegurando que incluso los animales más pequeños o débiles recibieran su porción justa de los restos de la mesa. Después de revisar las obras del hogar, estos animales bien alimentados solían salir a los campos, donde les esperaba otra abundancia de comida gratuita en forma de subproductos agrícolas que los agricultores modernos simplemente ararían bajo la tierra. Más allá de los bosques y los residuos del hogar, los campos y huertos medievales producían una bonanza de alimento animal gratuito que los granjeros actuales podrían ignorar. Después del tiempo de cosecha, los campos se transformaban en befas al aire libre donde los animales se alimentaban de los restos agrícolas. La práctica llamada espigueo no era solo para los pobres que recolectaban el grano que se había escapado de la cosechadora. Los animales también participaban. Una vez que los recolectores humanos terminaban de recoger las cosechas, los campesinos abrían las puertas del campo y dejaban entrar a una procesión de bocas hambrientas. Primero venían los gansos, que recogían los granos caídos y las semillas pequeñas. Luego entraban las ovejas y las vacas, que comían los tallos y hojas más altas. Por último, llegaban los cerdos, que escarbaban en busca de raíces o tubérculos que hubieran quedado. Estudios sobre agricultura medieval sugieren que esta secuencia de pastoreo recuperaba hasta el 20% de la biomasa total del campo como alimento animal, en lugar de dejarla pudrirse. Los campos de col ofrecían una cosecha especialmente rica. Las variedades medievales de col crecían enormes. Algunas cabezas de col pesaban hasta 18 kilos. Los campesinos cosechaban la cabeza central para consumo humano, pero dejaban las hojas exteriores adheridas a los tallos. Estas hojas sobrantes eran como barras de ensaladas ilimitadas para el ganado medieval. Y las vacas ni siquiera se quejaban por la falta de aderezo. Los campesinos inteligentes planificaban sus cosechas con la alimentación animal en mente. Al extraer vegetales de raíz como nabos y zanahorias, cortaban las partes superiores y las dejaban en montones en lugar de cargar con ese peso adicional a casa. Al final del día, estos montones de hojas ricas en nutrientes estaban listos para los animales hambrientos. Una sola hectárea de cultivos de raíz podía producir hasta 1 tonelada de hojas, alimento gratuito que crecía encima de lo que los humanos realmente querían. La trilla del grano creaba otra oportunidad de alimentación. El proceso de separar el grano de los tallos producía paja, las cáscaras y fragmentos inservibles para los humanos. Mezclada con un poco de agua, la paja se convertía en un alimento rico en fibra que ayudaba a los animales a pasar el invierno. Los animales medievales no torcían el hocico ante la paja. A diferencia de los adolescentes modernos a quienes se les pide comer verduras, estas criaturas sabían que no se debe despreciar la paja regalada. Los bordes y márgenes de los campos se convertían en zonas de cultivo estratégicas. Los campesinos plantaban cultivos de rápido crecimiento como los nabos a lo largo de los márgenes específicamente para el consumo animal. Ni siquiera los cosechaban, simplemente permitían que los animales los pastaran directamente. Esta práctica, llamada cultivo de recuperación o catch cropping, maximizaba el uso del terreno cultivando alimento animal en espacios demasiado pequeños para los cultivos principales. Las plantas de frijol eran cultivos de doble propósito perfectos. Los humanos cosechaban las legumbres, mientras que los animales se comían las enredaderas y hojas ricas en nitrógeno. Estos restos vegetales contenían tanta proteína que algunos registros fiscales medievales valoraban la paja de frijol en la mitad del precio del heno. Nada mal para algo considerado residuo. El momento en que los animales accedían a estos restos importaba mucho.
Un texto agrícola medieval aconseja. Primero enviar a los gansos para comer las semillas, luego a las ovejas para las hojas superiores, después a las vacas para los tallos, y por último a los cerdos para escarbar lo que quede. Este pastoreo secuencial aseguraba que cada animal recibiera lo que mejor podía digerir. Los huertos de frutas ofrecían otra abundancia de restos agrícolas. Después de la cosecha humana, los animales eran enviados a limpiar los frutos caídos y magullados. Los cerdos prosperaban especialmente con las manzanas y peras caídas, cuyos azúcares naturales los ayudaban a engordar antes del invierno. Algunos registros medievales mencionan días del cerdo en huertos comunitarios, momentos específicos en los que las familias podían llevar a sus cerdos a limpiar bajo los árboles frutales. Incluso los fracasos agrícolas se convertían en oportunidades para alimentar animales. Si un campo de cereal era dañado por el clima o por plagas al punto de que la cosecha humana no valía la pena, toda la siembra se destinaba a los animales. Esto transformaba un desastre potencial en alimento valioso, ayudando a garantizar que incluso en los años malos, los animales pudieran mantenerse. Hasta las malas hierbas se convirtieron en recursos de alimentación valiosos. Cardos, ortigas y lenguas de vaca, plantas que los agricultores arrancaban para proteger sus cultivos, se recolectaban en montones para las cabras, que las devoraban con entusiasmo. Las cabras medievales eran básicamente desmalezadoras con cuernos, convirtiendo las molestias del jardín en leche y carne. Si bien las plantas proporcionaban mucha nutrición, los campesinos medievales aún tenían un último truco bajo la manga. Las gallinas y patos medievales no comían pellets comerciales llenos de proteína. En su lugar, cazaban sus propios bocados ricos en proteínas durante todo el día. Estas aves de corral de traspatio eran expertas exterminadoras de insectos, devorando escarabajos, lombrices, caracoles, larvas y arañas con un entusiasmo impresionante. Ver a las gallinas cazando insectos era como observar pequeños velociraptores emplumados en acción. Rascaban, picoteaban y se desplazaban con sorprendente rapidez y concentración. Los registros medievales muestran que una bandada de solo 10 gallinas podía eliminar entre 2.5 y 3 kilos de insectos y larvas de un jardín cada semana durante los meses de verano. Control de plagas gratuito que además producía huevos como bonificación. Estas gallinas medievales eran básicamente el sistema original de manejo de plagas orgánico, solo que pagaban la renta con el desayuno. Los campesinos medievales no eran pasivos ante esta caza de insectos. Ayudaban activamente a sus aves a encontrar estos bocados ricos en proteína. En días cálidos, usaban palos para remover los montones de compost y estiércol, exponiendo gordas lombrices e incluso gusanos que se retorcían al salir a la superficie. Las gallinas corrían apenas oían el primer golpe en los montones, sabiendo que un banquete las esperaba. Los manuales agrícolas contemporáneos aconsejaban remover el compost específicamente cuando las gallinas estaban cerca para maximizar el consumo de insectos. El clima húmedo traía oportunidades especiales para recolectar proteínas gratis. Después de la lluvia, los caracoles y babosas emergían en mayor número, los campesinos los recolectaban a mano y los arrojaban directamente a los corrales de aves. Un registro doméstico del siglo XV menciona a un niño que recolectó más de 200 caracoles después de una fuerte lluvia, una bonanza proteica para los patos de la familia. Los niños medievales no jugaban videojuegos después de las tormentas, se lanzaban a un safari de babosas, cazando la presa más lenta del mundo. Los campesinos más ingeniosos incluso creaban entornos diseñados para atraer insectos cerca de los gallineros. Algunos dejaban pequeños montones de heno, paja u hojas en áreas ligeramente húmedas cerca de los corrales, permitiendo que esos montones se convirtieran en criaderos de insectos. Cuando los bichos colonizaban bien estos montones, los campesinos los sacudían sobre el gallinero, creando una lluvia de insectos que desataba un frenesí alimenticio entre las aves. Los troncos podridos eran tratados como recursos valiosos para alimentar gallinas. Los registros muestran que algunos aldeanos arrastraban troncos caídos cerca de los gallineros, los dejaban pudrirse durante meses y luego los volteaban periódicamente para exponer los insectos que vivían debajo.
Un texto agrícola recomienda tener al menos 3 buenos troncos podridos por cada docena de gallinas, el equivalente medieval a contenedores de suplemento proteico. A diferencia de otros métodos de alimentación que requerían siembra, cosecha o procesamiento, este enfoque basado en la caza de insectos necesitaba un esfuerzo humano mínimo, solo un ojo atento para los hábitats de insectos y un empujón ocasional con un palo. La versión medieval de sacudir y hornear era más bien sacudir y cacarear, solo había que molestar un hábitat y dejar que las aves hambrientas hicieran el resto. Algunos campesinos especialmente ingeniosos incluso desarrollaron herramientas especializadas para la cosecha de insectos. Usaban simples paletas de madera para golpear escarabajos directamente desde las plantas del jardín hacia áreas donde esperaban las gallinas. Rastrillos pequeños de madera ayudaban a voltear la capa superior del suelo en los huertos después de la cosecha, exponiendo larvas y lombrices que se habían estado alimentando de las raíces de los cultivos. Estas herramientas de recolección de insectos solían fabricarse durante los meses de invierno, cuando disminuía el trabajo en el campo. Este sistema de alimentación basado en insectos creaba una situación perfecta para todos. Las gallinas obtenían proteína de alta calidad que mejoraba su producción de huevos y su salud, mientras que aldeas y granjas disfrutaban de un control de plagas natural que reducía los insectos portadores de enfermedades y las plagas que dañaban los cultivos. Los campesinos medievales entendían el valor nutricional de estas criaturas rastreras, incluso sin análisis científicos. Notaban que las gallinas con acceso a insectos ponían huevos con yemas más brillantes y anaranjadas, algo que la ciencia moderna ha confirmado se debe a los altos niveles de carotenoides y otros nutrientes presentes en los insectos. También observaban que las gallinas cazadoras de insectos eran más resistentes a las enfermedades y más productivas que aquellas sin acceso a estos bichos. Durante las temporadas de insectos particularmente abundantes, algunas familias incluso recolectaban escarabajos, saltamontes y otros insectos grandes, los secaban al sol y los almacenaban en vasijas de barro para alimentarlos durante el invierno. Era una forma temprana de conservación de proteína que aseguraba que parte de la nutrición entomológica continuara incluso en los meses fríos. Los insectos secos podían desmenuzarse y mezclarse con otros alimentos cuando no había bichos frescos disponibles. Todos estos métodos funcionaban bien durante las estaciones cálidas, pero a medida que bajaban las temperaturas y los insectos desaparecían, los campesinos medievales necesitaban estrategias diferentes para mantener alimentados a sus animales durante los meses fríos y escasos que se avecinaban.